Bienvenidos a la mecánica y el entorno. El día de hoy vamos a comenzar la etapa 4, se llama dinámica, aplicaciones de las leyes de Newton. A manera de introducción vamos a ver algunos conceptos. Los conceptos que te pido que anotes en tu libreta sería la definición de mecánica, la definición de cinemática, aceleración, inercia, masa y principalmente dinámica. La definición de dinámica dice que es parte de la mecánica que estudia las causas que producen los cambios en el movimiento de los cuerpos. Y la cinemática dice que es parte de la mecánica que describe matemáticamente el movimiento de los cuerpos sin importar sus causas. Te dejo aquí las definiciones para que las tengas a la mano, por si acaso hay alguna pregunta de teoría en el examen. Bien, vamos a ver el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica utilizada para analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo libre. Y ahí tenemos una representación gráfica del diagrama de cuerpo libre. Dice, fuerza normal se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre ella. ¿Qué quiere decir? Simplemente cualquier objeto situado en una superficie, en este caso el suelo, va a ejercer una fuerza perpendicular hacia arriba y la vamos a identificar con la letra N. N de fuerza normal. Fuerza es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio de momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas. Esta fuerza ya la hemos utilizado a lo largo de todo el semestre. Peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto y lo identificamos con la letra W minúscula. Y fuerza de fricción es la fuerza que existe entre dos superficies ásperas en contacto que se opone al deslizamiento. En este caso, las dos superficies que están en contacto sería el suelo y la caja. De acuerdo al dibujo, podemos observar que la fuerza se está aplicando, en este caso, hacia la derecha, y la fuerza de fricción siempre va a ir en sentido contrario a la fuerza. La fricción o fuerza de fricción se representa con la F minúscula y la fuerza se representa con la F mayúscula. La fuerza normal va a ser la letra N y el peso con la letra W minúscula. No lo vayas a confundir con la letra omega que vimos en la etapa anterior. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la sumatoria de fuerzas en el eje de las X. La sumatoria de fuerzas se va a representar con la letra sigma mayúscula. Esa letra que está ahí es una letra griega y se llama sigma mayúscula. Significa sumatoria. La F es de fuerzas y la X pequeña, estamos hablando del eje de las X. Entonces, esta fórmula se lee como sumatoria de fuerza o de fuerzas en el eje de las X. En este caso va a ser igual a la masa por la aceleración. Recordemos la segunda ley de Newton que dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje de las X la vamos a igualar a la masa por la aceleración. En el dibujo o representación gráfica podemos observar que en el eje de las X tenemos la fuerza aplicada a la derecha y la fricción siempre va a ir en sentido contrario al movimiento de la caja aplicado por la fuerza, en este caso a la izquierda. Y tú ya sabes que en el eje X a la derecha sería positivo y a la izquierda sería negativo. Por eso la sumatoria de fuerzas en el eje de las X la igualamos a F mayúscula menos F minúscula, es decir, la fuerza menos la fricción.
Ya sabemos en este momento que el signo negativo significa que va a la izquierda representado en esa gráfica. Podemos observar que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración y también va a ser igual a F menos fricción. Entonces podemos igualar las dos resultados. En este caso sería fuerza menos la fricción va a ser igual a masa por aceleración. Y esto sería nuestro sumatoria de fuerzas en el eje X. Ahora, sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. En este caso lo vamos a igualar igual a 0. ¿Por qué lo igualamos a 0? El movimiento de esta caja aplicando una fuerza a la derecha quiere decir que la caja se va a mover en el eje de las X. Por eso se iguala a masa por aceleración de acuerdo a la segunda ley de Newton. Sin embargo, la caja no se va a mover en el eje de las Y. Como no se va a mover en el eje de las Y, por eso lo igualamos a 0. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje de las Y va a ser igual a 0. Y podemos observar que qué fuerzas se encuentran aplicadas. Hacia abajo tenemos el peso, que es W minúscula, y hacia arriba tenemos la fuerza de la normal. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje de las Y la igualamos a la normal menos el peso. Y ya sabemos de antemano que el signo negativo indica que el peso va hacia abajo, en el eje de las Y. Igualamos n menos y igual a 0, nos queda de esta manera. Y si quisiéramos despejar la n, podemos deducir que la n sería igual al peso. De este lado te dejo la fórmula de la fricción estática, que lo vamos a ocupar en próximos temas, próximos videos. La fricción estática es una F minúscula y una S. Esa S representa la fricción estática y va a ser igual al coeficiente de fricción estática, que viene siendo la letra griega mu s por la n, y la n viene siendo la normal que tenemos de este lado. Entonces, fricción estática va a ser igual al coeficiente de fricción estática representado por mu s multiplicando a la normal. De manera similar, la fricción cinética va a ser F minúscula de fricción y la letra K. La letra K vamos a identificar la fricción cinética. En este caso, Fk sería fricción cinética y va a ser igual a la letra griega μk, y μk representa el coeficiente de fricción cinética. Coeficiente de fricción cinética, μk igualmente se multiplica por la n. Otra fórmula que también te dejo sería el peso. El peso se identifica con la letra W, que sería igual a la masa por la gravedad. Te repito, no vayas a confundir la W con la omega, ¿sí? La omega en la etapa anterior es velocidad angular, y en este caso estamos hablando de peso. W es peso, es igual a masa por gravedad. Aquí te dejo algunos coeficientes, tanto estáticos como cinéticos. Podemos observar que la fricción que hay, por ejemplo, en las articulaciones humanas, el coeficiente estático sería de 0.02 y el cinético de 0.003. La fricción que hay entre dos superficies, una de acero y la otra de teflón, en el estático sería de 0.04 y en el cinético sería de 0.03. Igualmente, podemos ir comparando toda la tabla. Puedes anotarla en tus apuntes si lo consideras necesario. Algo que quiero destacar y que observes bien en la tabla es que los números del coeficiente estático van a ser mayores siempre que el coeficiente cinético. Por eso podemos deducir con este cuadrito, con estas fórmulas, con esta comparativa, que la fricción estática va a ser mayor que la fricción cinética. Igualmente con los coeficientes. El coeficiente de fricción estática
va a ser mayor que el coeficiente de fricción cinética. Y para muestra tenemos todos estos valores donde podrás observar que la primera columna es menor a la segunda columna. Los valores de la columna del coeficiente de fricción estático son mayores a los valores de la columna del coeficiente de fricción cinética. Por si acaso te preguntan en el examen, ya tienes ese dato. Muy bien, vamos a ver el ejemplo 1. Dice, una fuerza de 70 newtons paralela a la horizontal se aplica sobre un cuerpo de 20 kilogramos colocado sobre una superficie horizontal. Aquí está el cuerpo de 20 kilogramos en una superficie horizontal, que en este caso es el suelo, y dice que una fuerza de 70 newtons es paralela a la horizontal. Quiere decir que está aplicada horizontalmente a la derecha, es decir, 0 grados. Tenemos la fuerza aplicada de 70 newtons. Nos piden que calculemos la aceleración producida y la magnitud de la fuerza normal, despreciando la fuerza de fricción. En nuestra representación gráfica tenemos la fricción a la izquierda, ya que si se aplica una fuerza a la derecha, la caja se movería a la derecha y su respectiva fricción sería en sentido contrario, es decir, a la izquierda. Sin embargo, el mismo problema te está diciendo que se desprecia la fricción, simplemente no la tomamos en cuenta o la consideramos como valor 0. ¿Qué valor nos piden? Nos piden que encontremos la normal y la otra incógnita es aceleración. Es decir, aceleración y normal son nuestras incógnitas. ¿Qué datos nos da el problema? Nos da la fuerza de 70 newtons y la masa de 20 kilogramos. Ahora bien, ya sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, multiplicamos 20 por 9.8 que vale la gravedad y nos da 196 newtons. Recuerden que el peso es una fuerza y como se considera fuerza, también se mide en newtons. Sus unidades de medición son newtons. Ahora, si se preguntan por qué no colocamos el signo negativo en la gravedad, ahorita en la fórmula te vas a dar cuenta dónde va a quedar ese signo negativo en el siguiente paso. Bien, vamos a tener la sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Y ya sabemos que la sumatoria en el eje de las X va a ser igual a masa por aceleración, ya que si aplicamos una fuerza, probablemente la caja tienda a moverse. Al haber movimiento, se aplica la segunda ley de Newton, que será igual a masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje de las X? Tenemos dos. La fuerza aplicada a la derecha y la fuerza de fricción aplicada a la izquierda. Por eso sería fuerza menos fricción. Sin embargo, el problema te decía que se desprecia totalmente la fricción, así que la eliminamos y nos queda que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a F. Ahora, esta F la igualamos a la masa por la aceleración y de aquí despejamos la aceleración, que sería igual a F entre la masa. La fuerza son 70 newtons, la masa son 20 kilogramos, hacemos la división y obtenemos una aceleración de 3.5 metros por segundo al cuadrado. Y ese sería nuestro resultado. Ahora pasamos a ver la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. Ya vimos el de las X, ahora continuamos con el eje de las Y. En el eje de las Y sabemos que la caja no se va a mover verticalmente, por lo que la sumatoria la igualamos igual a 0. Vemos qué fuerzas interactúan en el eje de las Y y vemos que la normal es hacia arriba y el peso siempre va a ser perpendicular hacia abajo. En este caso, la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y sería N menos el peso, es decir, la normal menos el peso. El signo negativo que te comenté hace un momento, aquí lo tenemos. Ese signo negativo ya estamos demostrando que el peso va hacia abajo. Entonces ya no lo colocamos en la gravedad. Espero haya quedado entendido ese signo. Si no, cualquier duda, recuerda que lo podemos revisar en la clase. Muy bien, entonces igualamos n menos el peso, lo igualamos a 0 y podemos despejar la normal. Al momento de despejarla, vemos que la n es igual al peso
y el peso era 196 newtons, entonces la N vale 196 newtons y sería nuestro resultado. Ahora a continuación vamos a ver un segundo ejemplo para que quede más claro lo que hemos visto hasta el momento. Ejemplo 2. Dice una fuerza de 70 newtons que forma un ángulo de 50 grados con la horizontal se aplica sobre un cuerpo de 20 kilogramos colocado sobre una superficie horizontal. Dice, despreciando la fuerza de fricción, nuevamente no va a haber fricción, calcula la aceleración producida y la magnitud de la fuerza normal. Aquí tenemos nuestra representación gráfica y vemos que la fuerza, en este caso 70 newtons, está formando un ángulo de 50 grados con la horizontal. Quiere decir que esta fuerza, vector de fuerza de 70 newtons, tenemos que encontrar su componente en X, es decir, Fx, y su componente en Y, Fy. Prácticamente lo que vimos en la etapa 1. Hacia arriba está la normal, hacia arriba está la Fy, componente en Y, hacia la derecha tenemos la componente en X, hacia la izquierda, si acaso hubiera fricción, sería la F minúscula de fricción, en este caso se desprecia, te lo dice el problema, y hacia abajo tenemos el peso. Recordemos, el peso siempre va a ser perpendicular a la superficie y siempre va dirigido hacia abajo. Así como la normal, la fuerza de la normal siempre va a ser perpendicular a la superficie y es dirigida hacia arriba. Entonces, datos del problema, tenemos que la fuerza son 70 newtons, la masa son 20 kilogramos y el ángulo son 50 grados. Incógnitas, aceleración y fuerza de la normal. De una vez calculamos que el peso es igual a masa por gravedad, 20 por la 9.8 de la gravedad nos da 196 newtons. Bien, para encontrar las componentes, recuerda en la etapa 1 que Fx va a ser igual a F por coseno del ángulo. 70 newtons por coseno de 50 grados nos da una Fx de 44.99 newtons. De igual manera, Fy sería F por el seno del ángulo, es decir, 70 newtons por seno de 50 y nos da 53.62 newtons. Ya tenemos las componentes en X y en Y. Ahora pasamos a la sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Y recuerda que la caja al aplicarle una fuerza se va a mover en el eje de las X, por eso la sumatoria se iguala a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos aplicadas en el eje de las X? En este caso sería la componente en X de F menos la fricción. Pero el problema te dice que la despreciemos, entonces simplemente la eliminamos. En este caso, sumatoria de fuerza en X sería igual a la masa por la aceleración, Fx sería igual a la masa por la aceleración, y de ahí despejamos la aceleración. En este caso, Fx sobre masa. Fx 44.99 newtons y la masa 20 kilogramos. Y encontramos una aceleración de 2.24 metros por segundo al cuadrado. Ese sería nuestro resultado. Muy bien, ahora pasemos a ver la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. La sumatoria de fuerzas en el eje de las Y nos indica que no se mueve en el eje de las X, en el eje de las Y, disculpen, no se mueve en el eje de las Y, por eso se iguala la sumatoria igual a 0. En este caso, sumatoria de Fy será igual a las fuerzas aplicadas en el eje de las Y, la normal que va hacia arriba, más Fy que también va hacia arriba, por eso es positivo, menos el peso que va hacia abajo. Eso lo igualamos a 0 y tendríamos que la normal más la Fy menos el peso es igual a 0. Lo que queremos encontrar es el dato de la normal, entonces despejamos la normal y nos quedaría que es igual al peso menos la componente de la fuerza en Y. Sería 196 newtons menos 53.62 que ya habíamos obtenido de este lado y sería igual a 142.38 newtons. Ese sería nuestro resultado. Hasta aquí hemos terminado
de ver dos ejemplos completos de este tema que se llama diagrama de cuerpo libre. La frase del día de hoy sería: no puede impedirse el viento, pero pueden construirse molinos. Ahí te lo dejo para que lo analices un poquito. Te agradezco por tu atención y nos vemos en la próxima.